Hola, Samaritanos por el mundo. Por acá, nos encontramos agradecidos con el Señor por brindarnos un espacio, un episodio más, un capítulo más, un encuentro donde seguimos dando este testimonio hermoso de que Jesús está vivo y de que estamos esparcidos por el mundo para llevar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Quien la saluda, Diangelin Hidalgo, desde Concepción, Chile. Gracias. Bueno, por aquí Cristal Salazar desde Tenerife, España. Como dice Diane, agradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho a través de este canal de comunicación, este canal de evangelización de Samaritanos por el mundo. Gracias, Señor, por todas las personas que se han suscrito y que se seguirán suscribiendo, pero sobre todo nos encomendamos a sus oraciones, nos encomendamos a toda esta comunidad bonita y hermosa que el Señor ha permitido que se cree, no solo de samaritanos, sino de todos aquellos que se han sentido llamados a seguirnos y no seguirnos solamente a nosotros, sino el mensaje que el Señor nos da a través de esta evangelización digital. Por eso, bueno, ya llevamos a encomendarnos a Él, al que ha hecho posible que, bueno, que esto se haya hecho realidad, así como desde un inicio nos lo planteábamos, siguiendo esa cita hermosa y emblemática que la tenemos ya impresa en el corazón de Santo Domingo de Guzmán, que dice que el trigo amontonado se pudre, pero esparcido fructifica, y de ahí nace Samaritanos por el Mundo, gracias a la intercesión de la Virgen Santísima y bueno, a cada uno de ustedes, nuestros seguidores que siguen allí dándole like, apoyándonos, animándonos con sus comentarios. Recuerden que estamos orando por ustedes, por sus necesidades, por sus peticiones y bueno, tenemos que hacer la entrada triunfal de ese Espíritu Santo que nos acompaña en todos los programas. Así es. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Y encomendándonos como siempre a la presencia poderosa de la intercesión de María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Así que estamos contentos, Señor, contentos, unidos a toda nuestra comunidad, unidos a todos los samaritanos por el mundo y a todas las personas que hacen vida, como decía Cristal, en la iglesia, a todos que les ha ido llegando este mensaje que transmitimos. Hoy estamos de Viernes de Testimonio, estamos en nuestra playlist de testimonios, recordándole que salimos por el canal de YouTube de Radio Chilena Concepción, por su Facebook, por Radio Chilena Concepción, su sitio web. Gracias a todo el equipo de Radio Chilena que nos apaña, que nos acompaña y que nos ha dado este espacio para transmitir estas experiencias de Dios, esta formación que el Señor nos ha ido regalando, y también, por supuesto, por nuestras redes sociales de Samaritanos por el Mundo. También estamos muy agradecidos, primero que nada, con el Señor por los testimonios que han ido surgiendo. Cristal, qué bonito que las personas que escriben sus comentarios o nos escriben luego al WhatsApp diciéndonos: mira, esto pasó después que escuché el testimonio, esto pasó después de que escuché la oración. Recordamos que hay sacerdotes orando por Samaritanos por el Mundo, entre ellos, por supuesto, nuestro padre fundador, el padre Vicente Mancini, y el padre Wilson Colmenares, también todo un equipo de intercesoras que están siempre encomendando día a día este proyecto, pero sobre todo a cada una de las personas que nos escriben y que están escuchando el mensaje de Dios, que están recibiendo sanación y liberación. Así que hoy, o en otro tiempo diríamos viernes de parranda, decimos en Venezuela, viernes de cerveza. ¡Rumba! Viernes de rumba. Bueno, hoy tenemos un viernes de playlist, pero es de una rumba en el espíritu, con el tremendo testimonio que viene hoy, Cristal. Sí, porque ese testimonio, sí, digo, le vamos
adelantando que es un testimonio así de cómo Jesús te convence, cómo Jesús te enamora. Así que prepárense. Así es, qué bonitos los testimonios. Yo digo que nada mueve más que un testimonio, porque es creer que lo que dice el Señor es posible y es verlo, porque una cosa es que alguien te lo diga, mira, tal persona, es ver a la persona que te diga, me pasó esto. Por eso estamos felices de poder contar con este espacio y también de contar con esas personas que valientemente han querido contar lo que Dios ha hecho en ellos, porque somos testigos de lo que Dios hace. Así es. Muy bien, y nos acompaña para eso una samaritana que ya la vamos a presentar. Ella está en Caracas, Venezuela, y nos va a contar todo lo que el Señor, o gran parte de lo que el Señor ha hecho en ella. Le damos la bienvenida a Mónica. Bienvenida, Mónica. Hola, gracias por esa bienvenida. Feliz día para todos, feliz tarde para todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta maravillosa iniciativa que es llevar el amor de Dios por todo el mundo. Gracias, de verdad que sí. Muy bien, gracias a ti. Bueno, nos acompaña Mónica Yamawaki. Yo siempre me confundo un poquito el apellido de Mónica, pero creo que lo dije bien, ¿verdad, Mónica? Yamawaki. Sí, Yamawaki, es japonés. Ah, ¿ves? Ya vamos descubriendo allí algunas cosas. Así que Mónica nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Ya hay muchos que la conocen, hay muchos que la identifican, por supuesto, los que están allá en Caracas y también los que están afuera, que pasaron por nuestra comunidad, que estuvieron en el servicio juvenil. Así que ahí me adelanté un poquito, pero vamos a conocer primero que nada quién es Mónica. ¿Quién es Mónica? Lo que nos quieras contar de ti, para que toda nuestra audiencia ya te vaya ubicando y, por supuesto, Mónica, que nos diga cómo llegaste a los samaritanos. Bueno, realmente soy una persona común y corriente, administradora, mamá de mi hija, la única hija que tengo que la adoro. Y bueno, desde hace más de 20 años para acá, feliz de haber encontrado al Señor realmente. Fue algo que no me esperaba, algo que alegró mi vida, llenó mi corazón, llenó mis días de tristeza y de depresión, pues había caído en una depresión muy grande por la ruptura de mi matrimonio y había quedado con una hija muy pequeña. Y pues me sentía muy triste, muy deprimida, lloraba mucho. Mi vida se convirtió en centrarme en mi hija y cuando no la tenía porque estaba en el colegio, pues lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Pero bendito sea Dios que encontré esa paz, ese amor, esa tranquilidad que solamente Dios puede dar. Realmente fue algo que cambió mi vida por completo, fue muy maravilloso encontrarme con ese Señor en una célula de oración. Muy bien, de verdad. Nos cuentas entonces, porque ha sido una realidad y sabemos que muchas de las personas, no solamente mujeres, sino hombres, porque tengo que decir que nosotros, estando ya una vez en Venezuela en servicio, nos llegó un hombre que estaba sufriendo porque su esposa era la que había tomado la decisión de la separación, ¿no? Sí. Entonces, por eso quiero hacer el énfasis de que hay hombres y mujeres que sufren la separación, claro. Porque bueno, todos nos casamos, los que se han casado por amor y convencidos, enamorados, ¿verdad? Bueno, es que la relación perdure. Eso puede ser como que la intención de cada uno de nosotros, pero a veces Dios permite que las cosas no se den así. Y es lo que tú nos estás contando, Mónica. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó? Porque se acabó y ya nos adelantaste que Jesús te conquistó. Pero ¿cómo llega Mónica a estar en ese estado de depresión? ¿Qué pasa allí? Bueno, mira, fue realmente muy duro, muy triste, porque después de haber tenido 7 años de noviazgo, casi 8 de noviazgo, pues salgo embarazada
y a raíz de mi embarazo pues decidimos casarnos. Y el matrimonio realmente no funcionó, duró escasamente 2 años. El tiempo en que mi hija nació y estuvo, empezó a ir como quien dice, al jardín de infancia. Pero hasta allí, pues, la relación se fue enfriando, nos fuimos distanciando y él decidió irse, pues. Por supuesto, yo estaba muy mal, yo no quería esa ruptura, yo quería que mi matrimonio fuera para toda la vida, quería que mi matrimonio fuera para siempre. Y no se podía, aunque no estaba casada por la iglesia, pues estaba casada por el civil, porque como bien te dije, yo no conocía tantísimo al Señor y no sentía que estaba faltando, estaba casada y bueno, quería seguir mi matrimonio, pero eso fue realmente imposible, nos distanciamos cada vez más hasta que él decidió un día irse de la casa porque vivíamos en casa con mis padres. Y él decide irse y eso fue el acabose, la depresión, la tristeza, el llanto. Y bueno, procuraba no demostrar ante los demás lo triste y lo mal que estaba. Y por supuesto delante de mi hija, que estaba tan pequeña, pues no quería que se diera cuenta de la situación tan grave. Yo no discutía con él delante de ella, ni mis padres tampoco se llegaron a enterar pues, de la situación tan grave. Cuando vieron que él se iba, todo el mundo se quedó loco, pero ¿por qué se va si ustedes se llevan tan bien? Y pues no era lo que realmente sucedía. Entonces, bueno, eso terminó de destruirme muchísimo, de caer en un hoyo profundo, en una depresión, una tristeza que nada la podía parar. Lo que hacía era llorar, llevaba a la niña al colegio, volvía a venir y lo que hacía era acostarme en una cama a llorar y a llorar mi pena y mi dolor. Aunque trataba de disimular, la gente se daba cuenta que estaba muy triste, pero bendito sea Dios, realmente no se pudo, no se logró y fue demasiado doloroso. Todo lo que hace una mujer, ¿verdad, Cristal? También por mantenerse firme, ¿no? Tú estabas allí como que tragándote todo tu dolor, toda tu pena. Y bueno, eso por supuesto se puede a veces mirar como un acto, bueno, de valentía, de que no me puedo caer, pero también se puede notar que a veces eso nos hace un daño, ¿cierto, Mónica? Estar guardándose todo el dolor, toda la pena, toda la tristeza. Estabas en una crisis matrimonial, pero como tú dices, muchos de nosotros en el inicio del matrimonio, cuando no estamos con el Señor, se nos dificulta pensar que hay alguna manera de solucionar, de buscar ayuda, porque uno está como atado, como que bueno, uno no sabe. Entonces, a veces uno toma ese tipo de situaciones y muchas personas que nosotros conocemos han pasado por esto, lo vivían en silencio, no sabían que podían buscar ayuda, no sabían nada. Por supuesto, se desencadena una tristeza larga, una depresión, un vacío. Sí, de verdad que fue muy, muy rudo y lo peor fue cuando llegó a la puerta de mi casa una citación porque ya él había puesto una demanda de divorcio. Entonces, cuando me trajeron esa citación a la puerta de la casa, eso fue como que la explosión, pues ahí fue cuando yo estaba mi mamá en la casa y yo drené todo y empecé a llorar y me dio tanta impotencia que empecé a romper todo lo que era de nosotros, pues todo lo que era vajilla, vasos, ropa, lo que se me ocurrió, pero era como para poder drenar todo lo que tenía por dentro y que no había sacado a tiempo. Entonces, como dices tú, me tragaba todo eso y cuando vino esa demanda de divorcio, pues fue la causa. Ahí exploté, ahí hice cualquier locura,
reventé cosas, me encerré en el cuarto y no quería, mi mamá estaba muy preocupada, pero bueno, creo que todos tenemos que llegar a tocar fondo cuando estamos así para poder después salir a flote, porque no nos podemos quedar allí. Y en el momento yo no lo había entendido, pero así fue, pues. Caí tan bajo en ese momento y tan triste y tan dolida que bueno, que realmente no sabía qué hacer. Y pasé prácticamente 2 días encerrada llorando, 2 días que no quería nada, no quería que me hablaran, que me dijeran, porque yo tenía la esperanza de que el matrimonio se restaurara y que todo volviera a ser, no como antes, sino que mejor que antes. Y en ese momento yo creo que hasta me peleé con Dios, pues, aunque no era tan allegada a Dios, pues yo siempre rezaba, siempre oraba, mi familia católica, mi mamá casada por la iglesia, mi abuelita siempre nos inculcó el amor a Dios, el ir a misa, y creo que ahí como que explotó todo y saqué todo lo que tenía, toda esa rabia, toda esa tristeza, y bueno, eso es que toqué fondo realmente toqué fondo y eso fue el acabose para mí. Mónica, qué importante esto que nos dices de tocar fondo, porque son situaciones que el Señor permite, que a veces dices, wow, pero ¿cómo Dios? Y es lo primero que tú piensas, ¿no? ¿Cómo Dios me hace esto? Porque uno en su humanidad, en sus pensamientos limitados, lo más, como que lo primero que te viene a la mente es culpar a Dios o molestarte con Dios. Y Dios lo permite, porque como sabemos, pues Dios es un poco, y nosotras que somos madres sabemos que muchas veces nuestros hijos, en medio de la frustración de que las cosas no salen como las tienen planificadas, pues buscamos como drenar, como tú lo dices, de alguna forma esas emociones. Y Dios estaba allí junto a ti, sabiendo que estabas pasando por un momento doloroso, comprendiendo y guiándote. Quiero también hacer aquí un paréntesis, porque estas situaciones nos pasan a todos y pasan diariamente. Parejas que se fracturan, relaciones que se rompen sin buscar ayuda, porque no sabemos. Y nosotros, hablo en forma personal también en mi matrimonio, yo no sabía que la iglesia tenía al alcance de nosotros personas y los mismos sacerdotes para escucharnos, para aconsejarnos. Por eso este es un llamado también a ti, esposo, esposa que nos estás escuchando, a que busques ayuda, a que existen personas, laicos, que pueden ayudarte, que pueden darte una orientación, pueden asesorarte, porque muchas veces cuando estamos en esa situación buscamos consejos en personas erróneas. Hace ratito veníamos de una charla matrimonial y comentábamos eso, que muchas veces en un problema así buscamos a esa amiga que tiene 3 divorcios encima, o buscamos a ese amigo que busca de la bebida y qué consejo nos puede dar. Entonces, también es aprovechando este testimonio de Mónica para invitar a todas esas personas que quizás están pasando por una crisis de pareja, por una crisis matrimonial o de familia, que busquen en la iglesia, que siempre va a haber alguien que les puede orientar, que les puede decir, mira, en tal sitio hay una pastoral familiar, en tal sitio hay un sacerdote que te puede escuchar, que te puede aconsejar. Mónica, queremos saber cómo el Señor, cómo llegaste a los brazos de Jesús después de ese corazón herido tras esa ruptura. Bueno, mi comadre, ella, viendo que yo estaba tan down, tan mal, tan deprimida, ella me invita a una célula de oración en el edificio donde ella vive. Ella vive muy cerca de mi casa y en esa célula de oración era en casa de la señora Nancy Infante. Y ella me dice, pues, que la señora Nancy, que incluso en esos momentos tenía una imagen
del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba peregrinando por el edificio, y ella me invita a que yo vaya y ore con ella. Me dice, la célula es hermosa, ahí oramos, le pedimos a la Virgen, rezamos el rosario y creo que eso te va a ayudar mucho. Vamos. Y yo estaba así un poco renuente, pero era tanta la insistencia de ella que me dio pena pues seguirla rechazando y acepté. Mamá Nancy, claro, después le tengo confianza y ya le digo Mamá Nancy. Ella tenía su célula los días lunes y entonces yo empiezo a ir para la célula constantemente, pero no iba para misa, no asistía a la iglesia como tal, solamente los lunes dispuestas a ir a la célula de oración. Y ahí es cuando Mamá Nancy empieza a hablarme, tienes que buscar más de Dios, está bien que vengas aquí, pero necesitas ir a la iglesia, necesitas confesarte, necesitas buscar otra vez de Dios. Y yo estaba un poquito renuente, ¿no? Pero al final... Mónica, ¿qué tenía la célula? Disculpa, ¿qué tenía la célula de evangelización que te hacía querer estar allí? Porque pronto vamos a tener un programa exclusivo sobre la célula de evangelización, pero yo quiero que le adelantes a todos los que nos están escuchando, ¿qué te hizo querer estar siempre en la célula todos los lunes? ¿Qué fue eso que te atrapó allí? Bueno, más que todo la paz que sentía. Yo llegaba a esa casa, la casa de la señora Nancy, y yo sentía como que todo el dolor, toda la tristeza, de repente se iba y empezaba a sentir una paz enorme, una paz que no había sentido hacía muchísimo tiempo. Incluso antes de ir para donde la señora Nancy, a la célula, yo sentía mucho en las noches, mucha angustia, me costaba dormir, conciliar el sueño, y pues empecé a notar que los lunes yo tenía una paz que era única, que quería estar allí. Y incluso empecé a dejar esos sueños tormentosos, porque tenía sueños de que me pasaba siempre cosas malas, de que, ¿sabes? Sueños muy perturbantes. Eran muy perturbadores esos sueños y yo casi siempre despertaba llorando en la madrugada. Y empecé a sentir paz, empecé a sentir tranquilidad, empecé a sentir incluso la compañía de la Virgen María. Empecé a ver como esa dulzura de la Virgen y me encantó el rosario, me enamoré mucho del rosario. Y yo veía que como que no estaba sola. Y un día tuve un sueño muy hermoso donde sentía que la Virgen me abrazaba y me consolaba. Y eso me hacía querer ir los lunes para la célula. Realmente eso fue lo que más me enamoró de la célula. Decimos en las jaculatorias, en las letanías, ¿verdad? Que ella es consuelo de los afligidos. Sí, Señor. Así es. Para acurrucarnos y consolarnos y ponernos muy cerquita del corazón de Jesús. Qué bueno, sí. Mónica. Qué bueno. Y después la señora Nancy empezó a decirme que yo ofreciera un misterio. Entonces yo ofrecía el misterio. Al principio decía pero yo no sé nada de eso. Y yo no tengo. Y ella me decía, tú sí puedes, vamos, ofrécelo. Y yo lo ofrecí. La primera vez que lo ofrecí, hasta quedé impactada de mí misma. Yo, no puede ser que yo haya hecho eso. Pero sí, ahí fue donde empezó mi transformación realmente. En Cristo, qué hermoso. Entonces, de la célula de evangelización, pues el Señor te muestra el camino a través de Nancy Infante, que bendito sea Dios, que ha sido un instrumento muy
muy poderoso en nuestra comunidad, como tantos otros servidores, gloria a Dios. Ella es esa guía y te muestra y te dice, ya va, la célula es muy buena, por supuesto que el Señor está, porque Él dice que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él está presente, pero en la célula no es el plato completo. No es el plato completo, Mónica. Estaba comiendo postre. O un aperitivo allí antes del gran plato. Entonces, sí, así fue, realmente. Te lleva al gran banquete. ¿Cómo es esa llegada allí? Bueno, ella me empieza a hablar y me empieza a decir que tengo que ir a la misa, que tengo que confesarme. Entonces yo voy un miércoles a la iglesia de la California. Ella prestaba servicio de sanación en la parte de abajo de la iglesia. Y ella me dice, no, pero vamos para que vayas a misa, para que veas lo hermoso que es la misa. Y yo antiguamente sentía que esa misa era muy larga. Y yo decía, esa misa es muy cansona, eso son como 2 horas que uno está metida en la iglesia, ¿no? Y sin embargo yo dije, no, sí, yo voy a ir. Y fui ese primer miércoles y lo que hice desde el momento que empezó la misa fue llorar y llorar y llorar. Y yo sentía como mi corazón se iba como limpiando con esas lágrimas, como mi alma se iba como, yo sentía que todo se me estaba yendo con las lágrimas, toda la tristeza. Y bueno, eso no paré de llorar y a pesar de todo no me pareció tan larga, me pareció que pasó como que muy rápido. ¿Hace cuántos años, Mónica, fue eso? Mira, de eso hace 25 años más o menos. 25 años. Y en esa misa invitaron para ir a un retiro en el Parque Naciones Unidas. Y yo veía que todo el mundo estaba emocionado y yo decía, ¿será que voy? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, bueno, antes de ese gran evento en Naciones Unidas, que era un retiro espectacular, venía un retiro que antiguamente se hacían los retiros los sábados en la iglesia y los domingos en la técnica. Entonces fui a ese retiro y yo sentía en el momento en que estaban haciendo la oración una paz que de verdad que yo decía, cada vez que yo vengo, yo me siento más tranquila, más como sentía que algo muy malo dentro de mí se iba desprendiendo a través de la oración. Y en ese retiro, cuando exponen al Santísimo, que yo veo el Santísimo expuesto, y cuando el Padre Vicente alzó el cáliz, en el momento que él lo alza, yo empiezo a llorar con más fuerza, a sentir que todo lo malo de mí salía y salía, y yo más lloraba, y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Yo nunca había sentido esto, algo se desprende de mí, pero eso que se desprendía no me causaba dolor, al contrario, me iba dando paz. A medida que iba soltando todo eso, iba como que eso que se iba desprendiendo se iba llenando de paz. Salía algo malo y me llenaba más de paz. Y eso fue realmente para mí demasiado maravilloso, demasiado maravilloso. Entonces ahí yo empiezo a decir que los retiros son buenos y que no importa que esté todo el día metida allí, pero lo que sentía era demasiado bonito. Era demasiado bonito y no lo quería dejar. No lo quería dejar.
realmente. Entonces, imagínate. Disculpa que te interrumpa. Allí, Mónica, experimentaste algo que nosotros comúnmente le damos este nombre, que es efectivamente una liberación, porque a veces que los que estamos ahí un poquito cercanos a la renovación, bueno, que la liberación de repente es que están saliendo unos demonios siempre con unos gritos y no necesariamente es así, ¿no? La liberación es cuando tú experimentas que efectivamente esas cargas de dolor, de tristeza, eso que llevas pesado en el alma, en tu mente, en tu corazón, se va. Lo que tú decías, iba saliendo como que algo malo, pero iba llegando algo bueno. Sí, ¿no? Y es tal la liberación. cual. Así es la liberación. Claro. Entonces, como Él pasa por tu vida, porque Jesús está vivo, entonces a mí siempre me gusta recordar eso. Cuando estamos reunidos así varios, está Jesús pasando, está Jesús caminando entre las personas, allí se está llevando las cosas que le duelen, sus heridas, aquellas cosas que lo tienen cargado, se las lleva, y su presencia hermosa, como fue tan puntual contigo con la presencia real, eucarística de Cristo. Sí. Paz, aquí estoy, Mónica, aquí está tu libertadora, aquí estoy yo, te dijo. No, y sí, claro, después entendí que era una liberación, lo que yo estaba experimentando. En el momento no lo entendía, sentía que eso se desprendía, pero iba llegando me sentí como llena de un gozo que de verdad que ya se mezcló con la paz, ¿no? Porque antes sentía paz, pero después empecé a sentir un gozo que quería cantar todas las canciones y no me las sabía. y quería como que salir corriendo y gritarle a todos que era feliz, que tenía algo que me estaba llenando el alma y el corazón. Y no sabía qué hacer, pues, pero lo que empecé a cambiar esas lágrimas de tristeza por lágrimas de felicidad. Empecé a llorar, pero me sentía feliz, me sentía como que plena, liberada. Claro, no lo entendía en el momento, pero después lo fui entendiendo, ¿no? Que eso era como la liberación de todo aquello que me estaba haciendo daño y que estaba dentro de mí oprimiéndome, porque yo me sentía oprimida y todo eso empezó a fluir y empecé a sentir que yo me sentía más libre. Esa era la palabra, me sentía libre. Gloria a Dios. Mónica, sí. siempre en los testimonios nos gusta conocer, más allá, por supuesto, todo esto que nos narras de cómo el Señor, ¿verdad?, entró a tu vida, pero el Señor, además de su presencia real y viva en la Eucaristía, que está tan magnífica, que verdaderamente nos llena, como dices tú, de un gozo, porque ya no era solamente la paz, que la paz venía también de manos de María Santísima. Por eso qué bonita la célula de evangelización que hace ese trabajo en el corazón para preparar, como toda madre, María iba preparando tu corazón a la presencia real de su Hijo. Y también queremos saber, Mónica, ¿cómo te habló el Señor a través, si tienes alguna cita bíblica que nos puedas compartir? ¿Qué te hizo sentir? Porque yo sé que el Señor es tan especial que siempre nos da una palabra así que nos dice, mira, esto es contigo, esto es para ti, y eso nos marca. Tal cual. Sí, bueno, en ese retiro que les estoy comentando, antes del Parque Naciones Unidas, en ese retiro yo sentí que el Señor me decía que Él me estaba tomando para Él, que Él me estaba atrayendo a su vida, ¿no? Y de pronto escucho una canción que la cantaba en ese momento Yajaira, Santa Ella, me ha seducido, Señor. Y yo decía, eso es para mí, tal cual, esa es para mí. Y fue la primera canción que yo me aprendí en la comunidad, fue la primera que tarareaba y yo quise ver
¿qué cita bíblica era esa? Porque yo decía, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir por ti. Y empecé a buscar y la encontré. Y yo decía, no puede ser, de verdad que existe esta palabra. Es para mí. Esta palabra existe, es real. El Señor me ha seducido, me ha llamado y realmente me tomó por la fuerza a pesar de mi rebeldía, porque yo no quería ir para la iglesia. Y de ahí en adelante ese fue como que mi lema. Tanto es así que cuando me hice servidora posteriormente, esa fue la cita bíblica que le puse atrás a mi carnet de servidora. Esa fue la cita bíblica que me acompañó y que me sigue acompañando. Me ha seducido, ya ve, me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza, pero saliste ganando. Ay, siempre sale ganando. Sí, qué hermoso. Jeremías 27. Y para todos los que nos están escuchando, para todos, mire, estés casado, no estés casado, hayas vivido un proceso de separación, un proceso de divorcio, hoy Jesús te lo dice a ti. Hoy Jesús te dice, ¿verdad? Que te quiere seducir. Hoy Jesús está buscándote porque siempre anda buscándote, conquistándote y que tú puedas caer rendida como Mónica cayó y dijo, Señor, tú me has seducido. Yo me dejé seducir, ya me convenciste, yo de repente puse un poquito de resistencia, no, esa misa tan larga, no, en la célula de evangelización estoy bien, no tengo por qué ir para más, pero el Señor va seduciendo, porque Él te va probando, te va dando de poquito su manjar, ¿verdad? Ese gusto, sí. Y te va trayendo y te seduce y ya, uno dice, ya Señor, ganaste. Ya. Definitivamente. Mira, tanto es así que les comento que yo me fui para un viaje y tenía que estar allá un tiempo con unos familiares en Colombia y iba a llevar a la niña para que la niña conociera a su familia. Y resulta de que yo planifiqué el viaje tal cual para poder regresar antes de que pasara esa actividad, ese retiro maravilloso en Naciones Unidas. Entonces yo planifiqué todo para regresar justo unos días antes para poder asistir a ese parque de Naciones Unidas, porque yo no me quería perder eso. Estaba seducida, Mónica. Sí, definitivamente. Y planifiqué todo para poder asistir a esas Naciones Unidas. Incluso me habían invitado para vender tortas en ese retiro. Pues mi comadre, ella pues había escuchado, porque mi ahijada estaba en ese momento en el grupo de jóvenes que era Evangelización 2000. Y entonces ellos iban a vender tortas y tal, entonces me entusiasmó para que yo fuera a vender tortas para ese parque de Naciones Unidas, para ese evento. Y yo fui supuestamente a vender tortas. Supuestamente. Estrategias. Sí. Mira, tranquila, vas a aprovechar de vender, de generar un ingreso y todo. Él va armando todo porque él sabe cómo seducirnos. Él sabe, claro. Y además conoce nuestras necesidades, porque también es una realidad. Claro. Pero Mónica, allí comienza un nuevo camino. Esa Mónica que se dejó seducir, que dice, Señor, aquí caí rendida a tus pies. Aquí conocemos, queridos amigos que nos están siguiendo, cómo el Señor más que el buen samaritano, es el samaritano perfecto, acogió a esta mujer que traía con esas heridas de la tristeza, la depresión, por la separación, por el fracaso emocional, sentimental, y el Señor la tomó, la cargó, ¿verdad? La fue vendando, le fue sanando allí sus heridas, la alimentó, la comenzó a alimentar del gran banquete. Y ahora, ¿qué pasó con Mónica? El Señor le dijo, bueno,
Ya yo te preparé, Mónica, ya te he alimentado y te estoy dando todavía allí, ya no estás de leche materna, ya te estoy metiendo un poquito de alimento Sí. sólido. Mónica, te necesito. Cuéntame, Mónica, ¿cómo te ayuda el Señor para que con tu vida, que no tenemos que esperar que sea perfecta y sana, sino que con lo que vamos, Él va haciendo en nosotros, te trae y te dice, ahora necesito de ti, Mónica? ¿Cómo es eso? Bueno, déjame comentarte que en ese Parque Naciones Unidas, cuando yo iba a vender tortas, yo fui con mi cuñada y las dos estábamos vendiendo. Se supone que íbamos a entrar un ratico cada una a escuchar las enseñanzas. Y en el momento que a mí me toca, ella estuvo como media hora y se salió. Y yo entré y adivinen quiénes estaban empezando, iban a predicar. Pues nuestros queridos Mariela y Gilberto. ¡Ay, qué bello! Y ellos estaban empezando a hacer una oración al Espíritu Santo. Y en esa oración del Espíritu Santo, yo sentí que Dios me estaba llamando. Todo el mundo sacó banderas, estaban llamando al Espíritu Santo, fue una oración maravillosa, la gente sacaba banderas blancas, pañuelos, hasta las camisas, la gente se movía y yo sentí que el Señor me estaba como que alando, es como esa cuerdita para Él, y fue cuando decidí que yo tenía que servirle al Señor. Fue cuando sentí dentro de mí que no me podía quedar allí, que yo tenía que hacer algo más. Y bueno, no le dije nada a nadie, lloré muchísimo, tenía que salir rápido y me quedé como 3 horas allá adentro, dejé a mi cuñada sola botada con las tortas. Lo siento, pero esto está aquí demasiado bueno como para perderme. Estaba demasiado bueno, las canciones, pues por supuesto seguía llorando y seguía, Señor, pero ¿qué quieres de mí? Porque no entendía qué era lo que Él quería de mí, a dónde me quería llevar, pero yo sabía que tenía que quedarme allí. De hecho, a partir de ese día en Naciones Unidas, pues decidí que yo no me iba a perder nunca más una misa de un miércoles, una misa de un domingo mucho menos, que no iba a perderme de ningún retiro y que yo iba a ir a todo lo que fuera y tuviera que ver con Dios y con la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí tomé esa decisión realmente y hablé con mamá Nancy. Yo quiero realmente hacer algo más, ya está bueno. Ella me lo decía, pero yo como que no le hacía mucho caso, ¿no? Pero ya lo entendí y hablé con ella y le expliqué y me dijo, perfecto, de ahora en adelante me vas a ayudar en sanación. En el próximo, en la próxima reunión de servidores, me inscribí para pertenecer a sanación. Y lo más cumbre del caso era que el Señor no me quería allí. Esa primera vez que yo se supone que iba a ir, pues me salió un empleo temporal por 2 meses y justo yo iba a empezar el miércoles y tenía que empezar en ese empleo el lunes y eso me iba a ayudar, pues como ustedes bien saben, pues al estar separada, ya yo no trabajaba, yo era ama de casa a tiempo completo y pues necesitaba un poquito ese ingreso y era un trabajo que me iba a ayudar, pues, y era donde trabajaba mi hermano. Era cerquita y podía hacerlo, pues. Entonces decidí hacerlo y hablé con mamá Nancy y me dijo, no, perfecto, Dios te está dando esa oportunidad. Porque déjenme decirles que yo quería servir, pero yo no quería ocupar los sábados y los domingos. Por la sencilla razón de que
Mi esposo venía sábado y domingo a visitar a la niña. Y por supuesto hablábamos. Y yo siempre soñé con esa reconciliación. Ese que nos íbamos a volver a reunir, que íbamos a volver a ser una familia, que el matrimonio se iba a restaurar. Y siempre tenía esa esperanza. Y yo no quería salir de mi casa sábado y domingo. Quizás por eso no quería ir a misa los domingos. Hasta que, bueno, decido, pero buscaba la manera, iba en la mañana y si él venía en la tarde o viceversa, ¿no? Trataba de acomodar el horario para estar sábado y domingo en la casa. Entonces, por eso fue que me inscribí con la señora Nancy los miércoles. Sanación. Pero no se dio, pues me salió ese empleo. Después mi esposo me tenía asegurada y me hicieron una operación de la vista y tenía que aprovechar porque ya se iba a acabar el seguro, entonces me opero y tampoco pude ingresar con la señora Nancy, pues estaba de reposo, iba a misa, pero con mi debido reposo. Y entonces, bueno, fue pasando el tiempo. Ya estábamos en diciembre y yo seguía sin servir y yo iba al Santísimo y le decía, Señor, ¿pero qué quieres de mí? Ya me sedujiste, ya me trajiste y ahora ¿qué hago? Yo quiero hacer algo, pero no sé qué es lo que es. Y empezó, no sé si quieres que te lo diga ahorita, pero empezó Sí, Héctor atrás de mí. Necesito que me ayudes. Yo decía, pero qué sé yo de los jóvenes. Necesito que estés ahí. Porque aparte de todo, él me veía mucho con los jóvenes porque mi ahijada pertenecía a Evangelización 2000. Y los muchachos de Evangelización 2000, de ahí el apodo de madrina, la madrina de Keila, que es mi ahijada. La madrina de Keila. Entonces, ella era muy jovencita, tenía 13 años. Y para que ella la dejaran ir a las actividades que hacía la comunidad, no la dejaban ir sola. Entonces, madrina, acompáñame. Madrina, vamos, madrina. Entonces, yo me la pasaba mucho con los jóvenes, con los muchachos de Evangelización 2000. Y allí, pues más todavía, me gustaron las alabanzas, aprendí, porque eso fue un método para aprenderme las canciones, para cantar mi libertad. Y allí fue cuando ese mundo me empezó a gustar mucho, de andar con los jóvenes, ellos, la madrina para arriba, la madrina para abajo. Y empecé a asistir incluso a actividades que eran de los jóvenes nada más, porque así me decía mi ahijada, acompáñame porque mi mamá sola no me deja ir. Si tú vas, sí me dejan ir. Y entonces mi comadre decía, si no va tu madrina, no vas para ninguna parte. Porque los muchachos eran de 16 para arriba y ella tenía 13 añitos. Claro, qué linda. Entonces, una niña como Jeremías. Exactamente. Entonces, por ella y los muchachos me empezaron a conocer. Y bueno, ahí empezó como que los muchachos más a relacionarse conmigo. Y entonces, cuando Evangelización 2000 queda en el aire, empieza Héctor a andar atrás de mí. Mira, yo me quiero hacer cargo de los jóvenes, pero necesito una persona que me ayude y necesito una mujer que represente y que me ayude con las muchachas. Y yo le decía, pero yo no sé nada de eso, búscate a alguna servidora que tenga años, yo estoy muy jojota aquí, le decía. Para los que no saben, jojota para nosotros es que está muy nuevecito, muy jovencita, muy chamita. Aquí yo no tengo experiencia, le decía yo,
¿cómo voy a agarrar yo de primer servicio en la comunidad a estar dirigiendo jóvenes? O sea, yo lo sentía como que algo demasiado grande. Yo quería empezar por lo bajito. Pero fíjate, Mónica, cómo el Señor tiene sus planes tan marcados. Fíjate que tú querías ese servicio de sanación y el Señor no lo permite, porque muchas veces es así. Queremos hacer algo y decimos, bueno, esto es para Dios, y Dios te dice, no, es que es para mí, yo soy el que decido qué necesito, porque es en base a esos dones y carismas que aunque no los conocías en ese momento, el Señor te lo quería mostrar. Entonces esa apertura que debemos tener también al plan de Dios y no solamente decir, yo quiero servir en esto porque a mí me gusta es esto, sino también esa apertura de decir, bueno, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así es. Que te inició allí con los jóvenes, como la madrina. Claro, porque como la madrina, porque aparte de todo, es eso, pues yo me sentía una persona sin experiencia, apenas tenía 1 año en la comunidad y yo decía, no tengo experiencia con jóvenes, ¿cómo les voy a enseñar? Y Héctor me decía, yo lo puse en oración y el Señor me indicó que eras tú, pero uno siempre impone la humanidad por encima. Yo decía, yo humanamente decía que no podía y que yo no podía hacer. Entonces, imagínate tú, yo decía que no y Héctor me perseguía. Me dio su número de teléfono en un papelito, me dio un sobre con los parámetros que él quería para ese grupo de jóvenes y me dijo, por favor, llámame. Y yo no lo llamé. Yo no lo llamé. El próximo miércoles nos vemos en misa y me dice, como todo él, los que lo conocen saben lo chistoso que es, y me dice, estoy cansado de hablar contigo. Ese teléfono no paras de llamarme todo el día. Yo nunca lo había llamado. Nunca lo había llamado y él para llevarme a la contraria me decía que estaba obstinado de hablar conmigo. Y bueno, yo no sentía ese llamado, pero Dios sí sabía que eso era lo mío. Un día de estos miércoles, cuando él me dice que está cansado de que yo lo llame, yo me arrodillé ante el Santísimo, preocupada porque ya no sabía qué hacer, no sabía cuál era el camino que yo debía seguir. Y me arrodillo y le digo, Señor, yo me fui para sanación interior con mamá Nancy, me inscribí todo y no he podido. Cada vez que iba a comenzar, que yo decía, este miércoles sí comienzo, algo pasaba, que me lo impedía. El Señor me cerraba las puertas, después lo entendí, pero yo decía, ¿y entonces qué voy a hacer? Y me arrodillé frente al Santísimo a preguntarle qué era lo que quería de mí. Y cierro mis ojos y siento un perfume exquisito como de jazmín, flores. Yo me imaginaba un ramo de flores grande, así, y yo cierro los ojos y yo recuerdo que yo aspiraba ese aroma y yo decía, qué aroma tan divino. Eso es algo que siento dentro de mí, que como que me calmaba y era hermoso. Y en eso abro los ojos porque yo pensaba que me iba a encontrar un ramo así bello de flores blancas. Y cuando abro los ojos no veo nada y hago así y tengo a Héctor al lado. Ay, y me dice, tengo que hablar contigo, te espero afuera. Ya la misa había terminado. Yo me arrodillé cuando ya había terminado la misa. Y él estaba esperando que yo terminara de estar arrodillada frente al Santísimo y te espero afuera. Y entonces me dice, aunque tú no lo quieras creer, el Señor te tiene preparado algo grande. Y me dijo, este domingo
te espero para una célula de oración en el Parque del Este. Y yo le decía, pero yo, ¿cómo? Sí, antes de la misa, vamos a estar, antes de la misa de la técnica, vamos a estar allá en el Parque del Este, yo te espero. Y fue mi primera célula con los jóvenes, 8 de enero. Qué hermoso, Mónica. Mónica, ¿hace cuánto de eso? Bueno, esa célula fue en el año 2001. Imagínate ya. ¿Cuánto tiempo? Así nace entonces lo que conocemos nosotros cuando llegamos a la comunidad como ministerio juvenil, ¿no? Como Ministerio Juvenil. Esa fue la primera célula que hizo el Ministerio de Servicio Juvenil. Mónica, y como ya se nos va agotando un poco el tiempo y vamos a tener uno especial para aquellos que quedaron allí con Héctor, vamos a tener uno especial con Héctor y también después con Mónica de todo lo maravilloso del Ministerio de Servicio Juvenil. Mónica, ahí comienza una nueva etapa en tu vida, definitivamente. Ahí comienza una Mónica que el Señor, porque como Él capacita a los elegidos, Él te eligió y te comenzó a capacitar en este liderazgo de mover jóvenes. ¿Cuántos jóvenes, Mónica? ¿Tienes más o menos una noción, una cantidad de número de generaciones que pasaron por allí, por el Ministerio de Servicio? Mira, el otro día estuvimos sacando la cuenta y creemos que por lo menos más de 1000. Oh, imagínate. Que han pasado. Mira, hay muchos pasaron, se fueron, otros se casaron, otros, por supuesto, hay muchos jóvenes en otros países emigraron. Pero mira, también salieron algunas vocaciones específicas del Ministerio Juvenil, ¿cierto? Sí, también hay monjas, hay sacerdotes. Qué bonito. Y por supuesto matrimonios, hay más de 10 matrimonios que salieron de allí. Qué hermoso, gloria a Dios. Para que todos aquellos que nos siguen, y especialmente porque en la iglesia es muy fácil juzgar y criticar a los jóvenes, ¿no? Y también hay que tener el carisma de cómo llegarle, de cómo hacerlos que se acerquen, pero también cómo hacer que se mantengan y educarlos en la fe. Así que es todo un desafío, porque son muchas cosas. Atraerlos, mantenerlos, educarlos, corregirlos, orientarlos. Tal cual. No es fácil. No es fácil. Pero mira los frutos que da. Ojo, todo líder juvenil que está de repente comenzando también en la iglesia, que le están llegando jóvenes, tengan ánimo porque el Señor capacita a sus elegidos. Y aquí está hablando una mujer que Dios la formó como líder de jóvenes. La sacó de su experiencia de prisión, de fracaso, para ella poder encaminar a otros y mostrarles a otros el camino que es Cristo Jesús. Amén, así es, así es. Yo realmente el trabajo no ha sido nada fácil. Incluso empecé a tener problemas con mi esposo porque mi hija quería perseguirme para todos lados. Y por supuesto él los sábados y los domingos quería estar con ella, llevarla al cine, pasearla, llevarla al parque, y ella quería estar con los jóvenes. Ella me decía, yo quiero irme contigo, pero mamá, estás conmigo toda la semana y los fines de semana son para tu papá. Y ella se inventaba desde pequeña, porque ella tenía 6 años, cuando a esa primera célula de oración, ella fue conmigo. Los muchachos la consentían, la llevaban, le compraban helado, le compraban dulce, y ella feliz. Y no quería despegarse de los jóvenes. De hecho, una de las cosas más hermosas que yo siento que marcó ese ministerio juvenil que me marcó a mí, fue que mi hija se consagró a la Virgen Santísima. Ella se consagró cuando tenía 12 años. Y yo le dije, una responsabilidad muy grande, mami, consagrarte a la Virgen. Yo quiero consagrarme. Yo quiero
hacer esa consagración y la hacíamos. Camino al colegio, la hacíamos. En el colegio estaba una capilla, ella estudió en el San Agustín del Marqués, y nosotros entrábamos a la capilla a hacer la oración de consagración a la Virgen. Cuando íbamos haciendo toda la preparación en el camino, cuando llegábamos a la capilla, nos arrodillábamos frente al Santísimo, hacíamos juntas la consagración, ella seguía para clase y yo me venía. Y eso fue impresionante, de verdad que sí. Yo siento que me marcó muchísimo el ver que mi hija tan joven, ella hubiera querido seguir el camino de verdad para Dios y quizás lo entendió más rápido de lo que yo lo entendí, ¿no? Y eso me daba mucha alegría, mucho orgullo, saber que ella estaba dispuesta a seguir con los jóvenes. Y por supuesto, sabrás que, como te digo, me costó un poco a mí. Yo, en una actividad que tuvimos, me postré frente al Santísimo y le dije, Señor, pero yo con los jóvenes. Y me dijo, necesito que seas tú que esté al lado de Héctor. Lo sentí tan fuerte y claro en mi corazón que lo tuve que hacer. Y bueno, de ahí hasta ahora no he parado. No he parado. No, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Bueno, queridos amigos, escuchen este testimonio tan hermoso de Mónica. Testimonios como, ¿verdad? Esa maravilla de lo que Dios hace en nuestra vida, cómo transforma todo para bien. Como Él de esa tristeza, de eso, mira, te toma, te seduce, te cura y te pone a ti también en el rol de buen samaritana para que tú acojas. Entonces, qué hermoso este testimonio, Mónica, que nos has compartido. Queremos agradecerte por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu historia y por mostrar cómo Jesús entró, cómo Jesús pasó y pasó sanando. Y mira lo que ha hecho Mónica, que a mí me contagia y bueno, ya también me emociono. Porque, bueno, primero la alegría, y cuando estás contando lo de Naciones Unidas, para todos aquellos que nos escuchan que no son de Venezuela, Naciones Unidas es un sitio, es un lugar, es como un parque, digamos, pero cerrado, amplio, y es un lugar que se hacen actividades deportivas, pero también se utilizaba para estos grandes encuentros en la fe. Estos grandes encuentros en la fe e ir era una maravilla porque era toda la iglesia así de Caracas, toda la iglesia unida alabando, cantando, entonces uno también recuerda y se llena de esa emoción tan bonita de ver cómo la iglesia sigue que se sigue moviendo y eso es muy bonito, se sigue moviendo y atrae. Entonces uno podrá pensar todo el día allí alabando, cantando, pero allí está Dios haciendo maravillas. Miren cómo la presencia real de Cristo en la Eucaristía conquistó y derritió a Mónica y de ahí comienza también una nueva historia de una Mónica liberada, porque el libertador es Cristo Jesús. Entonces, miren, y qué hermoso, que ya más adelante vamos a conocer más detalles de lo que es el Ministerio de Servicio Juvenil, cómo liderar jóvenes en el espíritu, dentro de la renovación carismática, dentro de una comunidad que si bien se manifiesta en la alegría de los carismas, pero también educa en la fe, también acompaña y hace todo lo posible, porque después cada persona, por supuesto, es libre de decidir, pero se acompaña con responsabilidad a que la persona conozca nuestra fe católica y vaya teniendo el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo para sus vidas. Así que qué hermoso, Mónica. Gracias por compartir la gloria de Dios y gracias porque tantos años de servicio, ¿no? Dice, wow, o sea, mira la que tiene el Señor en la vida de tantos hermanos que han dicho sí, tienen 20, 25 años, 26 años en un lugar sirviéndole al Señor con alegría y perseverando. Sí, amén, amén. Gracias. Queremos aprovechar antes de cerrar el programa, tú con tu experiencia de ser la madrina de ese servicio juvenil, que también ores por todos esos jóvenes que pueden estar escuchando este programa, por esos padres que quieren encaminar a sus hijos y por todas esas personas que nos están escuchando y que quieren también recibir
ese gozo, porque como tú lo expresabas, esa paz, ese gozo que da el Señor a través de conocer verdaderamente conocer a Cristo y experimentar también el gozo de transmitirlo a los demás. Entonces vamos a orar para que todos tengamos la valentía del servicio, para que todos tengamos viva esa llama del servicio, esa vocación, y sobre todo por las vocaciones de los jóvenes, las vocaciones que nacen justamente en estos grupos tan importantes en el seno de nuestra amada iglesia. Así que, Mónica, te pedimos que cierres tú con esta oración como ese cristal. Dirígela, porque sabemos que el Espíritu Santo está actuando en ti, sigue actuando en ti. Amén. Padre Santo, bondadoso, eterno, Señor, bueno y misericordioso, te alabo, te bendigo, te glorifico, y en este momento, Señor, te doy gracias por tanta familia que escuchan de ti, Señor. Toca esos corazones de esas familias, esos padres, esos jóvenes, esos niños, Señor. Te pido, Padre Santo, por tantos jóvenes que muchas veces no te conocen y andan por el mundo, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Padre de amor y de bondad. Toca corazones, muchas veces angustiados, tristes, acongojados, Señor. Pon en esos jóvenes unos corazones llenos de alegría, llenos de paz, llenos de bendición. Unos padres que ayuden a esos hijos a seguir el camino que los conduce a ti. María Santísima, tú como madre, cubre con tu manto de amor, tu precioso manto virginal, a tantos jóvenes que muchas veces se pierden en el mundo, Señora. Condúcelos a tu Hijo Jesús, toca corazones y llévalos por el camino del bien. Te pido por tantos grupos juveniles para que sigan alimentando esa palabra de Dios en cada uno de esos jóvenes, que esas semillas de amor hacia Jesús sean regadas con amor y que crezcan dando frutos de amor, de misericordia, frutos de bondad, frutos de alegría, de paz y de bendición. Amén. 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 Gracias, Señor, gracias. Gracias, Mónica. De verdad que un placer tenerte en Samaritanos por el Mundo, siendo testigo de ese poder misericordioso de Dios que traspasa nuestros propios intereses, que traspasa nuestras propias necesidades para servirse de nosotros y de todo eso que ha puesto en nuestros corazones. Gracias por tu sí al Señor y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tan hermosa invitación, por estar allí y por ser ustedes también esos granitos de amor que ayudan a tantas personas a transmitir todo esto que ha sido Samaritanos. De verdad que sí, Samaritanos por el Mundo es algo maravilloso y que lleva ese amor de Dios a tanta gente que no conocen este amor tan grande y tan maravilloso. Amén. Bendiciones para ustedes, de verdad que sí. Y aquí tienen una amiga servidora, siempre a la orden para lo que necesiten. Amén, gracias, amén. Gracias, Mónica. Bendiciones. Bueno, gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que nos escuchan, gracias por compartir este testimonio. No te lo quedes, efectivamente muchas personas que lo puedan estar necesitando. Aquí es palabra de Dios moviéndose, traspasando corazones, porque su palabra no está encadenada y su palabra es viva y eficaz. Así que también agradecemos a todos esos ahijados de Mónica que seguramente la están escuchando y alegres por escuchar a su madrina con el corazón así. A Héctor, que ya lo vamos a conocer también en nuestro programa Samaritanos por el Mundo. Así que recuerden seguirnos por las redes, darle like, suscribirse, compartir y sobre todo vivir el amor de Dios y transmitirlo, ser testigos para otros del poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que bendito sea Dios. Chao, chao. Que tengan una linda. Bendiciones. Amén. Amén. Besitos. Adiós. Chao. Chao.